Hola amigos, bienvenidos y un feliz día para todos. Yo soy Mari Carmen Piccini, psicólogo clínico. Este es tu espacio, tu canal en YouTube Psico Piccini. Hoy quiero que me acompañes a conocer un poco sobre los miedos. Así que comenzamos. Bien amigos, si nos corre sangre por las venas y necesitamos oxígeno para vivir, entonces tenemos miedo, porque es algo inherente en el ser humano. El miedo lo sentimos todos y nunca dejamos de sentirlo. Es decir, hay que combatir el miedo. Siempre el miedo es malo. Eso es lo que quiero aclarar con ustedes hoy. Em, ¿Está bien sentir miedo? Me han preguntado. Y la verdad es que el miedo es algo natural, que sentimos incluso cuando estamos en el vientre materno. Una de las sensaciones que experimenta nuestra madre puede ser miedo, porque, bueno, porque quiere que vengamos con buena salud a este mundo, seamos niños sanos. De repente el miedo a no saber qué hacer, no importa qué número de gestas sea. Nuestra madre puede sentir miedo y eso es reflejado al bebé. El miedo siempre está con nosotros. La cosa es qué hacemos con ese miedo, cómo nos comportamos con él y qué relación tenemos con el miedo. Eso lo tenemos que preguntar. ¿Qué relación tenemos nosotros con el miedo? ¿Nos la llevamos bien con él? ¿Sabemos controlarlo? ¿Conocemos cuáles son nuestros miedos? Porque a veces tenemos miedo y no sabemos a qué cosa. Esa es una de las partes que hay que aclarar. El miedo hay que primeramente enfrentarlo, pero no solamente para destruirlo, porque quizás no tener miedo también es algo negativo. Experimentarlo está bien, solo que hay que conocerlo bien. Hay que estar claros de qué es lo que nos genera miedo y qué herramientas nosotros tenemos, qué recursos para poder manejarlo. El miedo es signo de debilidad, es decir, si yo tengo miedo, soy una persona vulnerable, soy una persona cobarde, soy una persona con poca capacidad para resolver problemas. Realmente eso no quiere decir, si tienes miedo, no quiere decir que seas vulnerable o una persona muy débil. Todo lo contrario, si tienes miedo quiere decir que estás alerta y que estás enfocado. Y lo importante, el punto, es saber solucionar los problemas, tener una serie de estrategias que nos ayuda a resolver los problemas que nos genera el miedo. Es decir, a no estar paralizados, no quedarnos estáticos ante las cosas que nos angustian, que nos generan muchísimo miedo y poder avanzar. Porque sí, el miedo nos hace evolucionar. Las personas exitosas, más exitosas del mundo, estoy 100% segura de que han tenido miedo y que gracias a ese miedo se han impulsado a conseguir lo que siempre han querido. Entonces el miedo es simplemente también puede ser visto como un trampolín que nos ayuda a evolucionar, que nos ayuda a llegar a esa meta que nosotros deseamos. Digamos que los grandes de la historia, si tomamos ejemplos tanto buenos como malos, tenemos a Buda que quizás tenía miedo o tenía miedo a quedarse en su palacio y a ser sumamente rico y a no tener la oportunidad de hacer su vida de manera libre y tener que depender siempre de sus pertenencias. Y pues la parte negativa de la historia, pero que dejó una huella y marcó, digamos, a la humanidad, como por ejemplo Hitler, también tenía miedo. Hitler tenía miedo de ser maltratado otra vez en su vida. Fue maltratado por su padre y fue desvalorizado siempre por él. Entonces tenía miedo a ser castrado y tenía miedo a ser maltratado y abusado como siempre lo experimentó en su hogar. Entonces ellos fueron impulsados por el miedo a hacer lo que querían, lo que deseaban, tanto bueno, tanto malo, pero llegaron a un fin, a una meta y lograron acceder a eso que tanto querían. Tenemos miedo a muchas cosas, tenemos miedo cuando estamos pequeños, tenemos miedo quizás a lo desconocido, a tocar la tierra porque no conocemos qué pasa si la tocamos.
experimentar la sensación de la tierra nos genera angustia. Después de que lo conocemos, ya ese miedo se libera y no lo sentimos más. Pero cuando crecemos y somos adultos, lo peor de todo, o sea, lo más irónico, es que dejamos de tenerle miedo a solamente lo desconocido y empezamos a tenerle miedo a lo que conocemos, pero que quizás no nos ha ido bien o tenemos malas referencias de eso. Por ejemplo, tenemos miedo a entrar a un trabajo nuevo, ya hemos tenido trabajo y ya hemos estado más o menos en una situación similar, pero cada vez que nos enfrentamos a una situación de búsqueda de trabajo, de una entrevista, sentimos miedo. Esto es natural. ¿Por qué es natural? Porque es lo que nos permite enfocarnos y es el motor que nos mueve a querer llegar lejos en ese puesto o tener el puesto deseado, por ejemplo. Entonces, si nos permitimos, podemos hacer una división del miedo. Está el miedo funcional y está el miedo que es irracional o ese miedo que es estéril. O sea, que tenemos miedo y que ese miedo lo que hace es que nos mantiene en sufrimiento, en angustia, como dije antes, paralizados. Ese miedo es estéril, ese es el miedo que hay que desechar, ese es el miedo que hay que empezar a hacerlo, a transformarlo de manera que sea funcional en nuestras vidas. El miedo funcional es el que tiene la capacidad de movilizarte a aquello que te interesa, aquello que realmente quieres. Por ejemplo, tenemos miedo a tener hijos, tenemos miedo a casarnos, tenemos miedo a graduarnos, pero ese miedo es funcional, porque ese miedo nos hace cursar la carrera, nos hace volver a intentar con las materias que no son tan fuertes para nosotros. Ese miedo nos hace llegar a aquello que tenemos como meta. Ese es el miedo funcional. A diferencia del miedo que es irracional o estéril, que es aquel que no nos permite movilizarnos, que nos mantiene presos, atados a la situación de sufrimiento. Y hace unos días leí una frase muy curiosa que me llamó mucho la atención con respecto al miedo, y dice que el miedo es un cuarto oscuro donde lo negativo o los negativos son revelados. Entonces, este cuarto oscuro pues lo tenemos todos internamente, solo que hay que saber manejarlo, hay que saber utilizarlo de buena manera, con un propósito. Tú, el que me estás oyendo, si tienes miedo, es normal. Ahora, ¿qué relación tienes con ellos? Es lo que tienes que indagar, abordar y solventar, porque siempre te van a acompañar. Yo recuerdo que tenía miedo, uno de los miedos más profundos en un adolescente o en un niño es encajar en la sociedad o en el grupo social en donde se relaciona con otros. Y yo tenía mucho miedo de no poder encajar. Y una de las cosas que me hizo controlarlo era precisamente pues demostrarle a mis compañeros que yo tenía talentos. Y uno de mis talentos era pintar, dibujar, y esto me hizo ganarme el respeto de mis compañeros y el ser aceptado en el grupo. Entonces, el miedo te hace pensar, te hace indagar, hurgar en aquello más profundo de ti y te da buenas ideas, te pone creativo, pero el miedo bueno, el miedo positivo, ese miedo que estoy diciendo que es funcional. Entonces, divide tus miedos entre el funcional del estéril, que no nos sirve para nada, y deshazte de esas cosas que te generan miedo negativo. Y quédate con ese miedo positivo, porque ese es el que te va a llevar al éxito. Y bien, amigos, yo quiero agradecerles este tiempo que me han dedicado a este pequeño video que les regalo el día de hoy sobre los miedos. Este tema es muy valioso y además hay muchas cosas que decir.
Así que no será la última vez que hablemos de este tema. Si tienes alguna sugerencia, si quieres que pues comente sobre algún tema en específico, comenta en mi canal. Y pues no olvides suscribirte y también seguirme por mis redes sociales, @tuespacio psicopiccini, por Instagram. Y bueno, toca la campanita también para que te lleguen los avisos de cuando yo vuelva a subir videos. Se les quiere muchísimo, un abrazo para todos y un feliz día. Hasta el próximo video de Psico Piccini.